de 140 kilopascal. Luego, pues ahora tenemos una manguera, ¿no? Nos dice que es de plástico liso o lisa. Plástico liso. Y que tiene un diámetro, claro, diámetro interior, ¿verdad? Diámetro interior de 25 milímetros. Esto sería 0.025 metros. Después tenemos el dato del fluido. Entonces nos dice que es fertilizante, ¿no? Fertilizante líquido. Tenemos el fluido es fertilizante líquido. Y nos dan el valor de la gravedad específica de 1.10. También nos dan la viscosidad de 2 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. También nos dice que la manguera tiene una longitud de 85 metros, ¿verdad? Toda la manguera tiene 85 metros. Y que tenemos un caudal de 95 litros por minuto. Entonces sabemos que 1 metro cúbico por segundo son 60,000 litros por minuto. ¿Y qué nos piden? La potencia que transmite la bomba a la solución. Entonces necesitamos el valor de PA. Y también me dice que la presión a la salida de la bomba. Aquí, ¿no? Entonces necesito la presión a la salida de la bomba. Y que me dice que pues la conexión que hay aquí del tanque de la pipa a la entrada de la bomba pues es mínima. Por eso me dice que ahí no tome en cuenta las pérdidas. Bueno, entonces eso es lo que tenemos. Entonces nosotros sabemos que para calcular la potencia que la bomba suministra al fluido es la carga total sobre la bomba por el peso específico y por el caudal. El peso específico directo no lo tengo, pero lo puedo calcular. El peso específico va a ser igual a 1.10. Estamos en el sistema internacional, ¿verdad? Entonces, 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Y ya tengo el peso específico. El caudal, pues ya aquí lo tengo, ¿no? Así es que entonces lo que necesitamos es la carga total sobre la bomba, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos, analizamos, entonces tengo, ¿ya? Aquí, como está abierta, tiene la respiradera, esa pipa, ¿ya? Ese depósito de la pipa, pues aquí tenemos la presión atmosférica. Entonces, puedo tomar el punto 1 ahí.
¿ya? Porque ahí tengo datos. Después, tengo otro dato muy importante, la presión en la boquilla. Nosotros podríamos decir, ¿no? Que la tomamos aquí a la salida de la boquilla. Pero allí a la salida de la boquilla, ya sé que la presión es atmosférica, pero no sé la velocidad con que está saliendo. Y no me dijeron el dato del diámetro de la boquilla. Si me hubieran dicho el diámetro de la boquilla, pues entonces sí tomaría el punto exactamente aquí, que ya está expuesto a la atmósfera. Pero entonces ellos por eso me dijeron, ¿no? Que para que la boquilla trabaje bien, ¿ya? Abra bien el abanico que esta persona va a hacer para regar, pues mínimo se requiere de 140 kilopascales. Entonces ese dato lo voy a tener aquí. Ahí tendré el punto número 2. Y entonces, pues ya tengo mis puntos de referencia. Puedo establecer la ecuación general. Entonces tendríamos, ¿verdad?, que la carga de presión del punto 1 más la carga de posición más la carga de velocidad. Y entonces, entre el punto 1 y el punto 2 que hay, pues está la bomba y está toda los 85 metros de manguera. Entonces tenemos más la carga total sobre la bomba menos HL. Y que esto pues va a ser igual a la carga de presión del punto 2 más Z de 2 y más la carga de velocidad en 2. Y que de aquí pues necesito este término, ¿no? Para poder calcular este. Entonces de aquí tendríamos, ¿ya? Voy a borrar este aquí. Lo voy a poner acá adentro, ¿no? Y que entonces de aquí tendríamos que la carga total sobre la bomba pues es igual a la presión 2 menos la presión 1 entre el peso específico más Z2 menos Z1 más la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre 2G y más HL. Entonces, como siempre, ¿verdad?, ya tenemos la ecuación que necesitamos para calcular el dato que requerimos. Entonces, ya vemos qué datos tenemos de acuerdo a nuestros puntos, ¿verdad? Entonces, la presión en el punto 2, pues la conozco. Es la presión que ellos me dieron para que la boquilla pueda trabajar, ¿verdad? Entonces, esa la tengo. Después, ¿verdad?, la presión en el punto 1, pues yo sé que está expuesto a la atmósfera. Entonces, la presión en el punto 1 es 0. Después nos vamos, ¿no?, al nivel más bajo. Y pues el nivel más bajo es el punto 1. Entonces, aquí marcamos nuestro nivel de referencia. Ahí está. Entonces, Z1 es 0. ¿Puedo calcular Z2? Pues sí, sí la puedo calcular, ¿verdad? Sí puedo calcular Z2. Bueno, ahorita, ¿no? Después, la velocidad con que se está moviendo el espejo, pues es muy lenta, ¿no? Entonces, la velocidad en 1 es 0. La velocidad en 2, que sería aquí, ¿no?
No la tengo, pero también la puedo calcular. Entonces tendríamos ya que la velocidad en 2 es igual al caudal entre el área en 2. Entonces tenemos el caudal. ¿Cuánto nos da el caudal? 1.5833. 1.5833 por 10 a la menos 3. por 10 a la menos 3. Y Metros esto ya cúbicos por estaría en segundo. metros cúbicos por segundo. Entonces tendríamos ya 1.5833 por 10 a la menos 3. El área, pues el área no la tengo, ¿verdad? Directamente porque nada más tengo el diámetro, pero la podemos calcular. Entonces tendríamos pi por el diámetro, me dijeron que a 25 milímetros y que este es 0.025. 0.025 metros al cuadrado y esto entre 4. ¿Cuánto nos da la velocidad? Pues se puede decir que es a la salida de la manguera, ¿verdad? Donde conectamos la boquilla. 3.2254 da la velocidad. 3.2254 metros sobre segundo. Entonces, esta Z2 ya dijimos que la puedo calcular, ¿ya? Porque ahí tengo las medidas. Bueno, entonces, otra vez, ¿no? Me queda el valor de HL, ¿no? Esta presión en 2 la conozco. El peso específico ya lo calculé. ¿Cuánto nos da el peso específico? 10.791. 10.791 kilonewton sobre el metro cúbico. ¿Ya? Entonces, Z2, ya dije que lo puedo determinar con las alturas que tenemos. Y HL, ¿ya? Que siempre es lo que vamos a estar calculando. ¿Vale? Entonces vamos a calcular HL. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí donde vamos? Todo bien, profe. ¿No? Todo bien. Bueno, vamos entonces. Entonces, necesitamos el valor de HL. Entonces, HL es igual a F por L en D por la carga de velocidad, en este caso, en la manguera. Entonces, la longitud, pues sabemos que son 85 metros. El diámetro es de 25 milímetros. La velocidad en la manguera, pues ya la acabamos de calcular. Entonces, el factor de rozamiento, ¿ya? Para eso, pues necesitamos saber qué tipo de flujo tenemos. Entonces, calculamos el número de Reynolds, ¿no? Esto sería igual a la velocidad por el diámetro por la densidad entre la viscosidad. Entonces, ya tenemos, ¿verdad? La velocidad del diámetro. La densidad no la tengo, pero la puedo calcular. La viscosidad, sí, ellos me la dieron. Entonces, puedo calcular el número de Reynolds. Entonces, la velocidad es de 3.22
22.54. El diámetro es de 0.025. La densidad, ¿ya? Tengo 1.10 multiplicado por 1000, que es la densidad del agua. Entre la viscosidad, que me dieron que era de 2 por 10 a la menos 3. Y con esto tengo el número de Reynolds. ¿Cuánto nos da? 44.351. 44.351. .1774. Entonces tenemos un flujo turbulento y era lógico. Era lógico por la manguera de plástico que es muy lisa, ¿no? Las pérdidas van a ser mínimas, pero las debo de calcular. Entonces ya tengo, ¿no? Que es un flujo turbulento. Entonces para eso necesito otra vez el diagrama de Moody o la ecuación. Y para los dos necesito la rugosidad relativa, ¿verdad? Entonces necesito, ¿verdad? El diámetro entre epsilon. Que ya vimos, ¿no? Que, o como les comenté, que puede estar al revés, ¿no? Ese dato. Y que pues vamos a seguir teniendo el mismo resultado. Entonces, por ejemplo, el libro de Mott, el diagrama de Moody que trae es D entre epsilon. ¿Ya? Pero este otro diagrama que encontré en otro libro, ¿ya? Este es, que trae hasta aquí abajo la tabla de rugosidades. Entonces, si nosotros vemos, ¿ya? Está al revés. Epsilon entre D. Y ahora nos da números muy pequeñitos, miren. ¿Sí? Pero no interesa. Al final, el factor de rozamiento, que ahí lo vemos, nos va a dar igual. ¿Sí? Nos va a dar igual. Entonces, tenemos el diámetro 0.025, ¿no? En metros. Y pues vamos a nuestra tabla de rugosidades, ¿no? Nuestra tabla de rugosidades y buscamos, ¿no? Entonces ahí tenemos plástico, ¿verdad? Tenemos plástico. Estamos en el sistema métrico. Entonces el plástico dice que es 3.0 por 10 a la menos 7 metros. ¿Cuánto nos da esa rugosidad relativa? ¿Cuánto nos da? 83.333. 83.333. Punto 33. Punto 33. Entonces, así como están los números, los puedo aplicar a la fórmula. Si yo voy al diagrama de Moody, pues esto lo puedo manejar como 4.4 por 10, ¿no? 1, 2, 3, 4 por 10 a la 4. Y pues lo puedo manejar como 83,000, ¿no? Como 83,000. Entonces, pues ya puedo saber cuál es el valor de F o lambda. Aquellos que estén trabajando con lambda. ¿Cuánto nos da? Yo obtuve 0.0083. 0.0083. Sí. Yo tuve 0.021. ¿Este es con qué? El que me dijeron, ¿este es con la fórmula?
Con el diagrama de Moody. Con el diagrama de Moody. Con la fórmula, su compañero dice que es 0.0. 21. ¿Esto es con fórmula o diagrama? Sí, con fórmula. 0.021. Entonces, pues hay mucha diferencia, ¿no? Y como les digo, si aplicamos bien la fórmula, pues entonces la fórmula nos va a mandar al valor. Yo con el diagrama de Moody, ¿verdad? Tengo 0.0215. Yo también, profe, 0.02137. Sí, me equivoqué de línea. Entonces, les digo, tienen que tener cuidado, ¿eh? Con la fórmula deben tener cuidado. Con el diagrama, pues tenemos que aproximar lo más que se pueda. Entonces, yo cuando lo hice en el diagrama, saqué 0.0215. Por eso les preguntaba si la fórmula les daba cerrado. ¿Sí les da cerrado en la fórmula? A mí me da, con la fórmula me da de 0.02137. 0.02137. Por eso, ¿verdad? Pues con el diagrama de Moody, al aproximarlo, yo tomé 0.21, 0.215 o 215. Y vean que está muy exacto. Muy exacto, con los dos. ¿Ya? Entonces, pues puedo tomar este o puedo tomar este. ¿No? Tengo décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, ¿no? Una diferencia de 2 10 milésimas entre la fórmula y el diagrama. Entonces, vamos a tomar 0.02137, que el diagrama pues está bien muy exacto. Ahí está, ¿no? Entonces, puedo tomar este o este y no va a haber modificación en el cálculo. No la va a haber, ¿no? Entonces, pues ya podemos calcular las HL, ¿verdad? Ya podemos decir que HL es igual a 0.0215. Vamos a tomarlo, 21.5. O el otro, no importa. El que quieran ustedes, ¿no? Entonces tenemos una longitud de 85 metros. Y tenemos un diámetro de 0.025. Después tenemos una velocidad de 3.2254 entre 2 por 9.81, aceleración de la gravedad. Y entonces tenemos las pérdidas por rozamiento en los 85 metros de tubería, de manguera. ¿Cuánto nos da? 38.7601. 38.7601. Y esto está en metros. Entonces, luego los libros nos dicen, ¿no? Que esa pérdida de energía, esto que está aquí, o la pérdida de energía en una válvula, en un codo, cualquier accesorio, pues equivale, ¿verdad? Más o menos haciendo la equivalencia, la comparación, que es como si nosotros tuviéramos casi 39 metros más de manguera. Y fíjense, ¿no? Es manguera lisa. Y el diámetro es pues 1 pulgada. Y vean cuánto está reportando de pérdida. ¿Ya? Bueno, entonces, si ya tenemos HL, pues ya podemos calcular, ¿no? La carga total sobre la bomba. Entonces, la carga total sobre la bomba nos quedó, ¿ya?
la presión 2 entre el peso específico más Z2 más la velocidad, la carga de velocidad en 2 y más HL. Entonces, la carga total sobre la bomba va a ser igual a la presión, ¿verdad? Que nos dieron la presión de 140 kilopascales. 140. El peso específico ya lo habíamos calculado. 10.791. Y también está en kilonewton, ¿verdad? Z2. Z2, pues la podemos, vamos a calcular, ¿no? Aquí, Z2. Entonces, Z2, si nosotros vemos, pues tendríamos, ¿no? Los 10 metros que tenemos desde la superficie hasta donde está descargando el operador, ¿no? Y luego a esos 10 metros le restaríamos 1.2 metros, que es el nivel del fertilizante, y le restaríamos 1.5 metros. ¿Sí estamos de acuerdo? Para encontrar Z2. Profe, Sí, sería la profe. diferencia, ok. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos da? 7.3. 7.3 metros. Entonces ya, ahora sí vamos con la carga total sobre la bomba, que sería la presión de 140 kilopascales que nos dijeron que la boquilla necesita. Entre 10.791 más 7.3, más la carga de velocidad, que la velocidad es de 3.2254 entre 2 por 9.81, ¿no? Y más HL, que es de 38.7601. Entonces ya tenemos la carga total sobre la bomba. ¿Cuánto nos da? 59.5641. 59. 5641. 5641. ¿Sí? Y esto está en kilowatt. En metro, ¿no, profe? Todavía faltaría. Ah, sí. Este Sí, todavía está. Este está todavía en metros. La carga total. Ya estoy pensando que estamos en la potencia. Esto está en metros. ¿Sí? Y ahora sí, ya podemos calcular la potencia que la bomba suministra al fluido, ¿no? Que sería la carga total de 59.5641 por el peso específico, que es de 10.791 por el caudal, que es de 1.5833 por 10 a la menos 3. Entonces, ahora sí, ¿cuánto nos da la potencia que la bomba le va a suministrar a ese líquido fertilizante? 1.0176. 1.0176. 76. 76. 0176. ¿Cómo? Sí, está bien así. ¿Sí? Entonces, esto sí está en kilowatt. Y entonces, esto es lo que nos preguntaba, ¿no? Primero, ahora después, pues nos dice
que calculemos la presión a la salida de la bomba. ¿Ya? La presión a la salida de la bomba. Ya nada más para indicarlo y ya ustedes lo calculan, ¿no? ¿Podemos pasar el teléfono al otro pizarrón? Sí, profe. ¿Sí? Profe. Bueno, entonces, nos pide, ¿no? La presión, por decirlo, aquí, ¿no? A la salida de la bomba. Pero pues nosotros no vamos a ir a hacerle un agujero ahí a la manguera, ¿no? Para poner un manómetro, ¿no? Nosotros por medio de esto lo podemos calcular, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora nos moveríamos, ¿no? Nos moveríamos de este punto que le voy a llamar A hacia este punto. Entonces ahora moveríamos la ecuación de la energía de este punto a ese punto. Entonces ahora escribiríamos, ¿verdad? La presión, vamos a ponerle otro número, otro, para no confundirnos con P, la potencia. Vamos a ponerle la letra B, para no confundirnos con PA, ¿verdad? Entonces la presión en B más Z de B más la carga de velocidad en B. Entonces, ¿qué hay entre B y el punto 2? Pues solamente las pérdidas, porque la bomba ya quedó atrás, ¿ya? Entonces, menos HL igual a la carga de presión en el punto 2 más Z2 y más la carga de velocidad en 2. Y ya vean, entonces ya de aquí despejamos la presión. Este dato lo conozco. Esta velocidad en este punto, pues ya la conozco. Es la misma velocidad en toda la manguera. Profe, Sí. Si fuera del punto 1, se podría, en vez de poner menos HL, solo se pondría más HA, ¿no? ¿Sí? Si nosotros vamos del punto 1 al punto B, pues entonces ahora lo que tendría que poner sería la carga sobre la bomba. ¿Sí? HA. Si yo me voy del punto B al punto 2, es esto. Si yo vengo del punto A, ¿cómo nos quedaría? El compañero dice, ¿no? Entonces tendríamos la presión en el punto 1 más Z de 1 más la carga de velocidad en 1. Y entonces entre el punto 1 y el punto B, pues está la bomba. Más HA. Entonces igual a la presión en B más Z de B y más la carga de velocidad en B. Entonces, así ya nosotros hicimos ejemplos donde podíamos mover la ecuación de un punto a otro. Si agarro esta, pues entonces de aquí despejo a B. Si agarro a esta otra, entonces de aquí. En esta estará HL, que ya la tengo. En esta estará la carga total sobre la bomba, que ya también la tengo. ¿Sale? Entonces, pues lo terminan, ¿ya? Ya está ahí la